Hoy vamos a continuar con el tema de cómo aprende un cerebro y nos vamos a enfocar un poquito en cómo aprende el cerebro autista. Voy a compartir la presentación. Perfecto. Ok. ¿Qué es aprender o cuáles son las actividades que nuestro cerebro hace para transmitir cualquier clase de información? Sé que el término aprender lo tenemos muy relacionado al ámbito académico, sin embargo, para nuestro cerebro esto es mucho, mucho más amplio. Él aprende posturas, él aprende movimientos musculares, él aprende situaciones que tienen que ver con nuestros sentidos, o sea, sensoriales, pero que nosotros no estamos percibiendo de entrada. Y también aprende este enfoque o esta atención para tomar información. ¿Cómo hace esto? Bueno, básicamente tiene dos maneras de comunicarse. Una manera es la que conocemos como la manera química, que en esta imagen se ve a través de estas esferitas que se transmiten de una neurona a otra, y tenemos una parte que se llama eléctrica, o que podemos entender como eléctrica, y que en muchas de las imágenes relacionadas al cerebro es la que más se conoce, porque siempre se ve como esta transmisión energética, como si fuera luz en cables. Esta imagen me gusta mucho porque permite como hacer un zoom en lo que está sucediendo en nuestro cerebro. Es decir, la manera más pequeñita o el zoom que pudiéramos hacer el más grande, tenemos estas pequeñas conexiones que, si se dan cuenta, no es que estén empalmados, hay espacios entre ellos donde tenemos mucha actividad. Estas conexiones empiezan a ser a través de neuronas. Aquí tenemos una neurona en amarillo que quiero que vean que está conectada a 4 neuronas en gris. Aquí no vamos a ver ninguna terminología neurobioquímica, solamente para que vean cómo esto es una ramificación. Hay muchas maneras, no siempre es como que el 1 a 1 del esquema más sencillo, y estas ramificaciones a su vez empiezan a unirse con otras neuronas de tal manera que formamos redes. Esta formación de redes es lo que para nuestro cerebro sería aprendizaje. Yo sé que el aprendizaje de manera física o de manera intelectual se mide o se evalúa de otras maneras, pero si nosotros quisiéramos ver con un equipo que nos pudiera hacer ese zoom tan pequeño que un cerebro está aprendiendo, lo que nosotros buscaríamos es que el cerebro haga redes, es que el cerebro haga estas uniones. ¿Ante qué? Ante estímulos muy específicos, ante estímulos como saber qué es un número, cuánto vale, qué significa el signo menos, el signo más, y lo que se vaya, qué es un vertebrado, qué es un invertebrado, no sé, los temas que cada vez se le vayan presentando para el cerebro no son temarios, son estímulos que van a tener diferentes acciones, y el objetivo es que se formen redes. Eso sería un aprendizaje a nivel cerebral, por así decirlo, lo que ocurre en nuestro cerebro. Entonces, aprender es básicamente modificar la estructura y la funcionalidad del cerebro. Y aquí ya les pongo un esquemita más tipo caricatura, en donde ya se pueden ver muchas redes, donde tenemos núcleos importantes. Los núcleos importantes son estos circulitos. Pero la parte que más quiero resaltar es que nuestro cerebro puede hacer esto todo el tiempo. Todo el transcurso de nuestra vida, nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender. Repito, de generar estas redes, de generar estas conexiones. Y la primera pregunta que se empezó a suscitar alrededor del aprendizaje y el trastorno del espectro autista es si los cerebros autistas hacían esto. Es decir, ¿pueden ellos aprender? Y bueno, nos encontramos con grandes noticias. Una de ellos es que se empezó a ver que el tamaño de su cerebro era un poquito más grande que lo normal. Aquí tenemos una grafiquita en la línea continua. Estamos viendo el proceso de un cerebro típico o normal, que es nuevamente lo que la mayoría, hablando de multitud de personas o porcentaje de multitud de personas tiene, es que bueno, empieza a crecer en el neurodesarrollo. Y bueno,
llega a un punto en donde obtiene una meseta. Lo que sucede con el cerebro dentro del espectro autista, que es la línea discontinua, es que al inicio o en una primera etapa pudiera ser bastante más grande. Sin embargo, en este proceso llega un momento, sobre todo en la etapa adulta, en donde estamos hablando de tamaño de neuronas, de cantidad de neuronas que el típico. Y esto fue muy interesante porque un cerebro enfermo de una condición neurodegenerativa, que sería propiamente una enfermedad neurodegenerativa, se vería como lo voy a hacer con el puntero. Tendría un crecimiento normal a medida que va avanzando su neurodesarrollo, y después, no sé, en la adultez o en la juventud, empieza a tener un declive. Es decir, que está perdiendo neuronas, están muriendo neuronas que no se están recuperando, y entonces ahí tenemos una pérdida no solo de la capacidad de aprender, sino de las habilidades. Esto seguramente les queda muy claro con una enfermedad tipo Alzheimer. Pero ¿qué quiero decir o qué quiero expresar con todo esto? ¿O qué se encontró a través de esto? Uno, que el cerebro de los niños dentro del espectro tiene una mayor cantidad de neuronas que los niños típicos, pero esas neuronas están sanas. Sanas quiere decir que son capaces de hacer conexiones conforme sean estimuladas, conforme vayan obteniendo esta información sensorial, y que son completamente sanas y funcionales. Es decir, tenemos más, pero que son sanas y funcionales, lo cual nos lleva a decir, los niños dentro del espectro autista tienen todo para aprender. Recordemos que aprender es formar redes de conectividad. En un estudio que particularmente hicimos como grupo de investigación, se evaluó la capacidad de aprender a través de un uso de un dispositivo electrónico, a través de un muñequito avatar, a niños y niñas dentro del espectro. Y se evaluaron diferentes tiempos de aprendizaje, y en conclusión de este estudio, lo que se pudo encontrar es que ambos lograron aprender, pero las niñas, que en este lado son en modo continuo, las niñas dentro del espectro lo hicieron más rápido que los niños dentro del espectro. Los dos llegaron a aprenderlo, pero el periodo o el tiempo que tardaron en aprenderlo fue diferente con respecto al sexo. Entonces, los niños dentro del espectro sí aprenden, pero aprenden en tiempos diferentes que los típicos, pero también en tiempos diferentes versus ellos. Entonces, tenemos diferencia de los TEA versus los típicos, tenemos diferencia de los TEA versus TEA, es decir, un niño TEA y otro niño TEA van a tener características de aprendizaje, de generar estas redes diferentes, y también va a ser diferente si son hombres y mujeres. ¿De qué nos sirve toda esta información? Bueno, uno, de saber que si en algún momento conocimos a un alumno dentro del espectro y tuvimos una respuesta, vamos a llamarla mediana, y después tenemos otro y estamos viendo una respuesta más lenta, no habla de nosotros como profesores o como padres al impartir algo en el que no lo estamos haciendo bien o que estamos fallando. En realidad habla de que es el tiempo que su cerebro requiere para formar estas redes de conexión, y que esto resulta ser más rápido en mujeres versus hombres. Ya en los que tengan ya por ahí una niña dentro del espectro en clase, seguramente van a poder testificar al respecto. ¿Qué otra cosa vimos en los niños dentro del espectro autista? Que en realidad funciona para todos. Que así como los árboles, y siendo árboles, teniendo raíces, troncos, ramas y hojas, físicamente son diferentes,
Y aunque todos son árboles sanos y producen frutos, frutos diferentes, frutos funcionales, frutos en etapas específicas, así también son los niños dentro del espectro. ¿Qué quiere decir? Que bueno, sus cerebros, ya vimos, tienen neuronas, las neuronas están sanas, tienen más neuronas, pero están sanas, tardan un poco más en aprender, hay una ventana de aprendizaje más amplia, pero esto también depende de que sea sembrado, en la analogía del arbolito, en el ambiente correcto, en el entorno correcto. Así como a un pino no lo puedes sembrar en el desierto o traer un árbol que esté acostumbrado a un asunto desértico, a un lugar de media montaña, donde hay mucha humedad, fuera del entorno adecuado, es decir, fuera de eso que lo acompañe, va a ser muy difícil ver esa fructificación o ese crecimiento. Que si lo hablamos del cerebro va a ser muy difícil poder ver esas estructuras, esas redes, ese comportamiento de aprendizaje. El entorno siempre importa también en los niños típicos, pero es más trascendente el que el entorno no sea el adecuado en los niños dentro del espectro. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Que hay algún diseño? Bueno, la UNESCO y la Unión Europea optaron o avalaron el diseño universal para el aprendizaje. Este diseño es desarrollado por CAST, que es este Centro Especial de Tecnología. Me gustó mucho la inspiración que tomó este centro, porque en realidad ellos observaron que en la arquitectura la gente empezó a hacer, no sé si han visto esto de la arquitectura hostil, o sea, estos lugares en donde todo está diseñado para que no te sientes, para que no disfrutes, para que no crezcan plantitas, y que empezaron a hacer esta arquitectura inclusiva en donde, bueno, si había escaleras, tenía que haber rampas, y si había escalones, había diferentes tamaños, o sea, ya no tenía que ser el escalón tan grandote que antes conocíamos, sino ya tenía que haber ahí una regulación del tamaño del escalón, y que si había banquitas, tenía que haber bancos y tenía que haber banquitas más pequeñas, de tal manera que todos los entornos se volvieran amigables para todos. Aquí estábamos hablando más que de una condición de una neurodivergencia, estábamos hablando de estaturas, de habilidades motrices, de si estaban usando algún equipo para trasladarse. Y con esa inspiración de ver que un mismo espacio podría ser disfrutado y utilizado por todos si la arquitectura ambiental lo permitía, el CAST también desarrolló este diseño universal del aprendizaje. De entrada, te lo quiero platicar, uno, para que te sirva estrategias que este diseño usa para que tú las puedas usar en tu aula. Y dos, como esta situación esperanzadora de que ya hay aulas que evidentemente se tienen que rediseñar, o sea, es rediseñar todo un plan de trabajo, pero donde pueden convivir ahora sí niños de diferentes condiciones en una inclusión genuina en justicia. Todavía en México eso no ocurre, sin embargo, siempre resulta muy esperanzador saber que ya se están desarrollando estrategias o ya hay lugares en donde esto empieza a ser una realidad más tangible. Entonces, el diseño universal del aprendizaje es una metodología que crea entornos inclusivos, donde todos los estudiantes, independientemente de sus necesidades, pueden participar activamente y desarrollar su potencial. Entonces, lo que principalmente promueve el DUA es la diversidad de la enseñanza, ofreciendo múltiples formas de la representación de los contenidos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, expresión y compromiso. Bueno, el diseño para el aprendizaje DUA tiene 4 principios y
Uno es la equidad en el acceso al aprendizaje. Entonces, como se ofrecen diferentes formas de representar la información, los estudiantes pues también que son más visuales, más auditivos, más tangibles, tienen acceso a ese estímulo para formar esa red dentro de su cerebro. Tiene una flexibilidad de enseñanza, quiere decir, los docentes pueden ajustar sus métodos y adaptarse a las diferencias individuales, eliminando la idea de que solo existe una manera de enseñar. Y yo sé que aquí estamos en un reto pues bien difícil y no lo digo por el cuerpo magisterial, porque la evidencia de que tú estés viendo este video es que justamente tienes una amplitud mental y que quieres tener esta inclusión genuina en tu aula, sino que esto sé que te trasciende, o sea, esto depende más de la buena voluntad de una persona, ya que hay todo un sistema que rige cómo se tiene que enseñar, cómo se tiene que evaluar y qué es aprobado, qué es no aprobado, qué es obtener conocimiento, qué es no obtener conocimiento, etcétera. ¿Qué sería, o en este método, cómo es una inclusión real en el aula? Pues todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones, se benefician de las mismas oportunidades de aprendizaje. Y pues por supuesto que esto mejora la motivación y el rendimiento académico. Vamos a ver detalles. Aclaro, evidentemente, este taller no tiene el objetivo de capacitarte en el método DUA, es un método pues bastante más amplio. Sin embargo, creo que hay varias cosas que pueden ser muy aprovechables, en este periodo en donde existe una inclusión sin mucho más. O sea, que simplemente llegan niños con diversas neurodivergencias, pero no hay más herramientas para hacer. Entonces, ¿en qué se basa este método? Estos son sus principios. Pues este método se basa es el método que se basa en las evidencias de la formación de las redes neuronales. Entonces, ellos clasificaron el aprendizaje como 3 maneras en que nuestro cerebro forma esta conectividad y hace estas redes. Una de ellas, o una de las zonas del cerebro, es la red que se llama afectiva, la cual está conformada por el sistema límbico y el sistema sensoperceptivo. Este sistema está básicamente encargado de la motivación y la decisión. Y este responde a las preguntas del por qué y para qué se aprende. No sé si a ti te ha tocado alumnos en tu aula o tú mismo te ha tocado estudiar algún tema tal vez durante la secundaria o la preparatoria y que tú decías, bueno, pero ¿esto para qué? ¿Esto de qué me va a servir? ¿O por qué hay que aprenderse el trinomio cuadrado perfecto? ¿Esto en dónde? Entonces, esta red, esta zona del cerebro se activa cuando tú conoces la motivación del por qué haces las cosas. La otra red es la red de los conocimientos, está en el sistema del neurocórtex y los pensamientos, y bueno, aquí básicamente se responde el qué se aprende. Aquí sí vamos al contenido neto del aprendizaje y es donde el estudiante, bueno, puede identificar los recursos. Aquí es cuando vemos, si esto fuera la comida, este sería el plato fuerte. Digamos que este sería la entrada, por así decirlo, el sistema límbico, el que te causa la motivación de comer, el que te llega el aroma, el que ves la mesa bonita, y este sería el plato fuerte. Aquí va el centro del conocimiento. Y las múltiples formas de accionar, el cómo se aprende, pues es una estrategia de una red que se llama reptiliano operativo, porque es una red muy vieja, me estoy hablando en el sentido de la evolución y formación del cerebro. Es la primera que se forma, por eso se le llama reptiliano, porque es la que responde mucho a las cosas autónomas que nosotros no regulamos. Y aquí básicamente es el cómo aprende. El estudiante actúa para lograr sus metas, cosas que él se propuso a partir del plato fuerte. Entonces, este sería
el postre y sería esta parte como operativa que también te causa esa satisfacción o disfrute de haber entendido el por qué, aprenderlo y cómo aplicarlo, el cómo se hace. Y se dan cuenta, es una manera que genuinamente hacemos todo el tiempo. Nuestro cerebro se siente todo el tiempo, me refiero a cuando no tienes una instrucción sobre aprender algo, cuando tú solito por iniciativa te interesas en algo y luego quieres ver cómo se hace, para qué se usa, luego quieres ver cómo se aprende y luego ejecutas. A eso me refiero, a esa forma natural de tomar conocimiento de nuestro entorno. Entonces, te quiero platicar los hallazgos neurocientíficos porque esta es la parte que más me gusta del método DUA, que todo está relacionado con esa formación real de la conectividad, la implicación pedagógica y, bueno, algunas aplicaciones prácticas que esas las vamos a desarrollar bastante más a detalle. El hallazgo neurocientífico es que la emoción dirige la atención y la memoria. Y esto seguramente tú lo tienes muy claro, desde, por ejemplo, si hay alguna persona que le causen miedo los perros porque tuvo una experiencia cuando era pequeño, de que un perro lo correteó o un perro lo mordió, si esta persona va caminando por la calle y escucha un ladrido, entonces esta persona ya está con atención, ya está tomando memoria, está haciendo un paneo del lugar, está viendo de dónde puede salir el perro, se está cuidando, es decir, esa emoción, que en este caso es temor, lo tiene súper alerta y lo tiene poniendo atención a cada uno de los detalles, porque las emociones son los motivadores más seguros del ambiente y aquí sería la implicación pedagógica. Esto resulta ser un motivador. Evidentemente dentro del aula no queremos la emoción miedo, simplemente creo que es un ejemplo muy sencillo de entender cómo una emoción inmediatamente genera atención y inmediatamente te mantienes motivado a seguir buscando dónde está el perro porque ya tienes una experiencia previa, pues en este caso de algo desagradable. Pero ahora imagina que esto lo utilizas con una emoción que te causa alegría, que te causa entusiasmo. Por ejemplo, vamos a entender un tema que les puede apasionar mucho, como la formación de nubes o la formación de volcanes y su erupción. Y entonces desde que empiezas a hablar el tema y cómo lo presentas y cómo se dirige esa emoción, empieza a mantenerlos motivados a querer saber. Entonces, evidentemente, la aplicación en el método DUA con respecto a la emoción sería este refuerzo positivo de cuando ves que una emoción los captura. El siguiente hallazgo científico es la plasticidad cerebral. Y esta plasticidad es justamente lo que nos permite aprender durante toda nuestra vida, pero tiene una gran amplia actividad en la infancia. Por eso, aunque alguien no sepa mucho de neurociencias, sí sabe que los niños son como esponjitas y que pueden aprender todo. Y eso también incluye a los niños dentro del espectro. Entonces, esta plasticidad cerebral nos permite, en una implicación pedagógica, ofrecer la información de diferentes maneras y, sobre todo, las rutas en nuestro cerebro, estas vías, se crean por experiencias. Por eso les contaba la experiencia traumática del perro, ¿no? En el inicio. Cuando tenemos una experiencia, esa experiencia es la que crea una ruta porque nos quiere defender de algo en el futuro, en el caso de la emoción del miedo, pero también en el caso de una emoción placentera, es la experiencia la que te hace sentir, por ejemplo, capaz, la que te hace sentir alegre, la que te hace sentir digno, la que te hace sentir confort, la que te hace sentir que cumpliste, que lograste. Entonces, a partir de esa experiencia, la plasticidad cerebral pues también se activa. Otro hallazgo neurocientífico del aprendizaje es que las redes cerebrales trabajan en conjunto. Entonces, no es como que se pueda aprender algo de una sola manera o de forma aislada, sino que en la aplicación pedagógica, que fue una estrategia que se usó durante mucho tiempo y tampoco había más
más herramientas, ¿no? Que era el profesor frente al pizarrón con un GIS. Sin embargo, ahora se sabe que en integrar lenguaje, movimiento, emoción, cognición y esto llevarlo a actividades multisensoriales interactivas hace que estas redes empiecen a trabajar en conjunto y es poder ver el mismo asunto desde muchos parámetros, lo que hace un refuerzo o hace un núcleo fuerte de información. La variabilidad es la norma y no la excepción. Por mucho tiempo el término neurodiversidad no era considerado. De hecho, se pensaba que tal vez físicamente éramos diferentes, pero que dentro de nosotros todo era básicamente igual. Entonces el término neurodiversidad empezó a traer que la norma es que somos seres variables. No solo en cómo percibimos, entendemos y comprendemos estímulos, sino que en la forma en la que lo manifestamos, en la forma en la, de nuestras habilidades, de nuestras fortalezas. Entonces, diversificar la enseñanza y consigo la evaluación, lo puse en negritas porque nos vamos a tomar una parte de otra próxima sesión solamente en la parte de la evaluación, pues nos trae la aplicación de presentar algo en múltiples formas de acción y compromiso. Yo sé que para este momento puedes decir, oye, es que esto suena muchísimo trabajo, ¿no? Esto suena que es algo muy pesado. La gran diferencia con el método DUA es que el trabajo es solo esto. O sea, no es hacer trabajo por secciones o por grupitos. Los niños típicos también responden muy bien porque estos hallazgos neurocientíficos son para todos, no son solo para los niños dentro del espectro. Obviamente resulta muy beneficioso para niños dentro del espectro porque, digamos, que tomamos más bandos de ayuda, más áreas en donde podemos hacer este bloque de comunicación para ellos, de que todo su sistema sensorial trabaje a favor de algo donde lo queremos guiar y el objetivo pues es que él sea funcional, que él tome este conocimiento pero que lo pueda aplicar a su vida. Entonces vamos a ver algunos ejemplos muy platicados de manera muy práctica, cómo podríamos trabajar el método DUA en un tema, en una aula en este momento muy general. Las aulas DUA o las aulas ya que trabajan este método generalmente hasta tienen secciones, es decir, una sección como más sensorial, una sección más como de escritorios, una sección como de trabajo en equipo, una sección y así diferentes. Si te interesó este tema o este estilo, en las redes hay bastante información al respecto o tal vez ya igual lo conocías. De alguna manera yo te voy a dar algunos ejemplos en una aula muy general donde no tengamos mucho más que hacer, es decir, no tenemos todas estas secciones, no tenemos un área sensorial, no tenemos más nada, solo tenemos un espacio y sillas. Y más o menos cómo se podría trabajar un tema y que de esta manera podría ser inclusivo y justicia para todos. Digamos que en este ejemplo el tema central sería animales vertebrados e invertebrados. Es el tema que queremos dar al salón. Entonces, hacer múltiples formas de representación implica hacer pequeños nichos de trabajo. En estas múltiples formas de representación no necesariamente quiere decir que todos los niños van a estar en todas las maneras que tú los presentes. Es decir, no es como que ahora llevo un video, todos lo ven. Ahora vamos a hacer un animal vertebrado con plastilina y un invertebrado con plastilina, ahora todos los van a hacer. Ahora todos van a copiar del pizarrón este texto. Ahora todos van a hacer un dibujo en acuarela. Ahora todos, no. Las múltiples formas de representación va a implicar que por lo menos va a haber una parte que va a ser muy visual y una parte que va a ser, por ejemplo, más tipo monografía, algo que sea como más de lectura y que tenga unas imágenes. Algunos niños van a hacer, o sea, el objetivo del DUA es que tú les presentes, vamos a ver este tema, por este lado lo vamos a ver así y por este lado se va a trabajar de esta manera. Entonces tenemos nichos de trabajo
Y los nichos no es que se duplique la información, o sea, perdón, no es que tú tengas que estar en todos los nichos, sino que los nichos van a empezar a funcionar solitos, como si tú pusieras una caja sorpresa y ellos abrieran y empezaran a observar y a ver y entre ellos a preguntarse y ya en un nicho tú los vas guiando, ¿no? ¿Y qué ven en ellos? ¿Y cuál es la diferencia? Y tal vez en el otro nicho es un video en donde sí se pueden quedar sentaditos a modo de cine y después pueden platicar o también si después quieres hacer cambio. Ahí el asunto es que se empieza a desaparecer la rigidez en la forma de cómo se presenta el contenido. Los proyectos alrededor, ya una vez que se puso en mesa el tema por el diferente nicho que sea, los proyectos también pueden ser entre una gama de opciones, decir, bueno, por ejemplo, algunos de los animales vertebrados o invertebrados van a hacer un dibujo de arte con acuarelas. Algunos otros que tal vez su habilidad sea escribir, prefieran hacer un ensayo. Para otros, tal vez no quieren hacer nada de arte y tienen, por ejemplo, dificultad para entender los signos y las letras, disgrafías. Entonces, pues tal vez para ellos una exposición sea adecuada. O algunos otros puedan hacer una canción del tema o una maqueta. Entonces, los proyectos evidentemente se definen y cada niño decide cada proyecto cómo expresar lo que aprendió. Otro ejemplo, pensando en este mismo método, sería, ahora en el caso es el tema de los animales nocturnos. Entonces, por ejemplo, algo que podemos hacer es que antes de hablar de los animales nocturnos tenemos que decorar el salón, o tenemos que decorar nuestra mesa, o tenemos que decorar esta área que es donde vamos a trabajar los animales nocturnos. Entonces, acá se deciden misiones, por ejemplo, tenemos que hacer, no sé, pequeños trozos con estrellitas para que se vea la noche. Unos tienen que pegar estrellitas, otros tienen que hacer eso. Entonces, se deciden misiones, pero así como trabajo en equipo que tenemos que hacer en conjuntos, pero cada uno tiene una misión. ¿Quién quiere ser de la misión de las estrellas? ¿Quién quiere ser de la misión de pegar la luna? ¿Quién quiere ser de la misión tal? ¿Quién quiere ser? Y entonces, en conjunto, con diferentes materiales de reciclaje incluso, pueden, no sé, trabajar un muro del salón, adecuarlo a animales nocturnos y entonces en esa área que ya todos trabajan en animales nocturnos, que ya vieron que se relaciona con la noche, que tiene que ver con estas características, que ya por ahí hay algunos animales, pueden pasar a exponer el tema o se proyecta un video ya que todos ellos trabajaron y bueno, nuevamente las actividades para evaluar o para verificar que se entendió el tema pueden ser muy amplias. Otro ejemplo es pensando en la creación de una historia. Generalmente, a veces hay actividades en el área del lenguaje en donde se le pide al niño, bueno, ahora haz tú un cuento y dibuja algo al respecto del cuento. Y eso, aunque para algunos puede ser una gran motivación y un motivo de alegría el poder creer que pueden crear personajes, para muchos otros eso puede ser algo incluso de miedo. Entonces, una estrategia que usa el método DUA para esta parte de crear historias es tener en dados los diferentes personajes, en un dado personajes, en un dado lugares, en otro lado acontecimientos, y conforme se vaya lanzando el dado, el niño va a ver a qué personaje, por ejemplo, un lobo en un bosque, un incendio, y entonces con eso puede ir escribiendo si así se le facilita, si esa es su área de expertise, pero tal vez hay algunos niños que, no sé, por alguna situación motriz, por alguna situación de disgrafía, no puedan escribir, entonces ellos pueden grabar un audio y otros
que tal vez tienen deficiencias de lenguaje, ellos pueden hacer una historieta o pueden hacer un dibujo utilizando el mismo recurso de aventar dados y ver de qué se trata. Además, eso también ayuda mucho a la atención conjunta porque pues van viendo qué les toca a los demás. Entonces se vuelve muy interesante. Y un último ejemplo del método DUA y de esta gran estrategia de aprendizaje que puedes empezar a trabajar en tu aula de a poquito o incorporar cosas de a poquito. Esto de verdad con el único objetivo de que no tengas que hacer un plan tan excluyente para el niño dentro del espectro, sino que tal vez de vez en cuando ocupes estas herramientas para que todos empiecen a funcionar sobre un mismo tema. Fue, por ejemplo, que se identificó que ese grupo estaba muy entusiasmado con el tema de los superhéroes. Y entonces se hizo investigar el tema de interés, era, digamos, el tema global del temario, y entonces destinaron a investigar a cada uno de los superhéroes. Por ejemplo, investigaron a Aquaman. Y cuando investigaban a Aquaman, investigaban sus poderes, su traje, ellos podían ir vestidos de Aquaman o hacerse alguna parte del disfraz de Aquaman, pero viendo Aquaman veían el ciclo del agua, ¿no? Ay, mira, el Aquaman así, esto es hielo, acá es vapor, todo esto es agua, y todo relacionado con ese tema de interés. Lo mismo sucedía con Superman cuando volaba, escribiendo todo, pues se podían describir el aire, la composición de gases, la atmósfera que la atravesaba, que había velocidad, y entonces alrededor de un superhéroe en realidad tomaban otro tema que los ayudaba, pero con la motivación de Superman, de ellos hacerse una capa o pegarse el logotipo, e ir viendo cómo sus poderes desafiaban eso, pues bueno, ahí tenían una motivación muy, muy, muy grande y se iba haciendo ese desglose de temas. Veían que la velocidad, que el universo, que el fuego, bueno, ustedes saben, la amplia variedad de superhéroes, y estas son meramente herramientas que te ayudan a hacer ese momento inclusivo, además dinámico, donde todos pueden participar porque no hay una manera de hacerlo, sino cada quien a su nivel y con algo de interés. Se vuelve un momento muy, muy participativo y sobre todo que empieza a fluir mucho esta convivencia entre todos. Entonces, bueno, espero que estos ejemplos te hayan inspirado, que te sirvan, que no lo sientas como, oh, qué carga, o qué difícil, o qué pesado, sino que entendiendo que en el sistema mexicano, bueno, la planeación y las cosas se tienen que hacer de una forma muy estricta. Tal vez en algunos momentos puedas tomar estas herramientas o estrategias del método y espero que te sirvan mucho. Nos vemos en la próxima sesión.